hard to reach you. I've got to see you. Let the light shine down on me. When the day breaks. 8 de enero de 2020, bienvenidos a este nuevo podcast de Caminar Quieto. Y hoy nos vamos a centrar en analizar qué es lo que ha pasado durante estos días en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, concretamente durante todos estos debates que hemos vivido y que he podido seguir atentamente y que nos dan una información muy clara y bastante nítida en el momento que nos encontramos actualmente. Analizaremos qué es lo que dice la prensa en referencia a todo esto, porque ha sido una investidura, como todos los diarios reconocen y todos los medios de comunicación en general, bronca, maleducada y lo que sería un ejemplo de lo que no se debe de hacer en un debate. Durante los años que he trabajado como director de instituto y como profesor de secundaria, las clases estaban repletas de debates y muy a menudo pues hacíamos debates para comentar diferentes temas de la materia o diferentes aspectos que estábamos trabajando en el aula, y la verdad es que los debates de cualquier alumno de 12 a 16 años eran muchísimo más educados que lo que hemos podido ver estos días, que ha sido un tremendo espectáculo y un mal ejemplo para la población. Si nos centramos en lo que nos decían los medios de comunicación, veremos que, por ejemplo, en el diario.es llama la atención los titulares que dice, entre otras cosas, amenazas, boicots y llamadas a la intervención del ejército. Una investidura entre el ruido y la furia, es uno de los titulares del diario.es. Pero vamos a comentar algunos más, como por ejemplo este titular que dice: las tres derechas declaran que el gobierno de Sánchez es ilegítimo desde antes incluso de su nacimiento y abren una guerra en todos los frentes contra la coalición. Otro titular que nos dice: dirigentes de Vox han alentado la idea de que debe intervenir el ejército para hacer cumplir la Constitución y los aliados de Sánchez reciben coacciones y amenazas. Otro titular más del diario.es que dice: el diputado de Teruel existe precisó de escolta policial ante las miles de amenazas que recibió en las redes sociales y que también se enviaron a diputados socialistas. Si estos titulares nos dicen que hay un respeto por lo que debe ser un debate o lo que debe ser el respeto hacia las ideas de los demás, es tremendo. Pero vamos a ver qué otras informaciones nos dicen otros diarios, como puede ser La Vanguardia, que nos dice: el PSOE acudirá a los tribunales por las amenazas y coacciones previas a la investidura. Los diputados a favor del nombramiento de Sánchez han recibido insultos, amenazas, pintadas y hasta editoriales para que cambien su voto. Y podemos ver otros titulares, como por ejemplo un artículo más de opinión del diario El País, concretamente del periodista Íñigo Domínguez, que él titula: un desatascador de fango, rencor y lágrimas. La investidura ha sido como uno de esos productos tóxicos que se usan en casos desesperados de bloqueo de tuberías. Y realmente es que ha sido un mal ejemplo para toda la población, porque si habéis estado viendo el debate con adolescentes o con niños, os recomiendo que les expliquéis perfectamente qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, porque es en torno de falta de respeto, de insultos, de gritar mientras la otra persona tiene la voz y tiene el turno de palabra, es de todo menos democracia. Y también pues lancé una pregunta en las redes sociales que precisamente tiene relación con lo que estamos comentando ahora, que es: ¿en qué grado pensáis que la manera de actuar de los políticos afecta a la población? O a la inversa, ¿en qué grado la manera de actuar de la población afecta a los políticos? Porque mientras yo estaba observando lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados, me planteaba si ellos actúan porque es la manera en la que obtienen votos, o el resto de la población también se encuentra con esta tensión y esta agresividad. Y supongo que es un reflejo de cada uno de ellos. Y hay un comentario de Gloria Isern, por ejemplo, citando a Eisenhower, que decía: la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Y ahí nos deja la reflexión.
También Daniel, que dice que es bastante penoso, que no crea buen ambiente en un debate del Congreso, que se comporten como si estuvieran en una guardería. O Miriam, que comenta pues que cada vez piensa que los partidos políticos son como empresas. Y que no solamente se refiere al Congreso. Y Jordi pues también lo ve, dice, más como un estilo de saga de películas, como los Juegos del Hambre o Star Wars. Que parece que esté todo un guión escrito y un guión preparado de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y precisamente pues reflexionaba sobre lo que estaba viendo en el Congreso de los Diputados, porque en los centros educativos, que se está trabajando de manera tan dura con planes de convivencia, con evitar el acoso, respetar el pensamiento que no es como el tuyo, trabajar la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro. Y después vamos y nos encontramos con que las personas que nos tienen que dar ejemplo y que tienen que gestionar toda nuestra vida en sociedad y en el Estado español concretamente, nos dan este penoso ejemplo. Vamos a dar algunos consejos que nos pueden servir para nuestra vida, que encontraréis en Caminar Quieto y que quizá puedan servirles a la clase política. Ahí lo dejo. Esperemos que les pueda servir de algo. Sigamos en Caminar Quieto. Y algunos de estos consejos que podemos destinar a nuestra clase política y a todos aquellos que hemos visto este espectáculo lamentable, sobre todo por parte evidentemente de la derecha y de la ultraderecha o de la ultraderecha, como también decían algunos de los diputados de Unidas Podemos, el consejo que podemos dar es cómo poder gestionar las emociones, porque en definitiva vemos que o es una teatralización o es una falta completa de gestión emocional. Y ahí vamos con algunos consejos. En primer lugar, uno de los temas que más trabajo en consulta para la gestión de las emociones en el Centro Camina, precisamente es a aprender a responder y no a reaccionar. Las personas que me conocéis y que habéis trabajado conmigo, sabéis que este punto es importante y es muy diferente responder que reaccionar. Allí en el Congreso de los Diputados vimos que hubo mucha reacción y poca respuesta. Y vamos a analizar esto en más detalle, porque cuando sentimos una emoción y no la gestionamos de manera correcta, solemos reaccionar y no responder, como decía. Y es importante esta diferenciación, ya que no es lo mismo una acción que la otra. Cuando reaccionamos a partir de una emoción, está actuando nuestro cerebro primitivo, aquel que llamamos el reptiliano. De manera que nuestras estructuras más antiguas intentan protegernos de lo que puede ser una amenaza vital. Así no pasan por nuestra conciencia y no hemos podido reflexionar. Y es así que es muy frecuente y a menudo aparece el arrepentimiento después de una reacción en la aparición de una emoción. Cuando hacemos consciente que hemos reaccionado y que esta emoción se hace presente, es cuando tomamos conciencia de la situación. Y ese punto es el principal para reconocer la diferencia entre reaccionar y responder, con el objetivo de poder aplicar diferentes técnicas y recursos que harán reducir las primeras y ampliar y hacer mucho más grandes las segundas. Porque fijaros que la reacción podría ser una conducta automática o inconsciente derivada de la sensación de una emoción, del hecho de sentir una emoción. Y una respuesta, por contra, es una conducta totalmente consciente derivada de la regulación de una emoción, de la gestión de una emoción. Bueno, ya vemos la diferencia entre responder y reaccionar. Aquí aconsejo siempre que podamos responder y evitar reaccionar, aunque no siempre es posible. A veces las emociones nos dominan, nos invaden y tendemos a reaccionar con el arrepentimiento posterior. Pero también podemos responder, gestionar esa emoción, hacerla consciente y gestionarla. Pero aquí viene la pregunta, ¿no?, que podéis hacerme todos y todas, que es ¿cómo podemos aprender a regular las emociones para responder de manera consciente?
Bueno, hay una técnica muy eficaz, que es la técnica de los 7 pasos, que es la técnica de los 7 pasos que podéis recoger y podéis leer en el libro de Vicente Simón. Es un libro del año 2011 que os incluyo en la descripción del podcast y que consta precisamente de 7 pasos, y que esos 7 pasos se pueden hacer primero de manera forzada y posteriormente de manera automática lo vamos aprendiendo y lo vamos interiorizando, de manera que lo podemos gestionar de una manera mucho más sencilla. Y estos 7 pasos son los siguientes. Primero, parar y tomarse tiempo para reflexionar. Que esto consiste pues en darse cuenta de que ha surgido una emoción. Entonces debemos parar y hacer una pausa cuando vemos que una emoción no es fácil. Y por eso es útil practicar en el día a día con cualquier emoción, para deteneros y sin esperar a que sea demasiado grande o importante. Practicar cada día el hecho de parar y tomarse tiempo para reflexionar y para ver qué emociones se nos están despertando y qué emociones estamos sintiendo. El segundo paso que nos dice Vicente Simón es respirar profundamente. Serenarse, cambiar el foco de atención a la respiración, que la respiración siempre sirve como un anclaje, como un ancla que nos devuelve al presente, y también nos sitúa en las sensaciones corporales. Así que el primero, parar y tomarse tiempo para reflexionar. El segundo, respirar profundamente y serenarnos. El tercer punto sería tomar conciencia de la emoción, es decir, pensar sobre qué ha desencadenado esa emoción. Ponle nombre a la emoción. Hay muchos estudios que dicen que por el simple hecho de reconocer la emoción y ponerle nombre ya ayuda a rebajar la intensidad y la hace pues mucho más controlable. Y finalmente, para tomar conciencia de la emoción, pensar qué es lo que os impulsa a sentir esta emoción, qué es lo que haríais si actuarais en ese mismo momento y cómo reaccionaríais. Y esto formaría parte de este tercer paso, que sería tomar conciencia de la emoción. Finalmente, el cuarto paso sería aceptar la experiencia, permitir la emoción. No tapéis las emociones, no las hagáis desaparecer. Las emociones nos las debemos permitir como humanos que somos, y las sentimos y las tenemos que gestionar. El quinto paso sería darnos afecto, que es tener la autocompasión. No os sintáis culpables por sentir una emoción u otra. Y ser conscientes de esto pues os puede ayudar a no aumentar vuestro malestar. El sexto paso sería soltar la emoción. No somos nuestra emoción. Recordad, las personas no siempre somos, sino que solemos estar. Por eso es importante que en ese momento podemos sentir la emoción, gestionarla y dejarla que fluya, permitirnos esa emoción y soltarla, dejarla, que sería este sexto paso. Y el séptimo paso sería actuar o no según las circunstancias, que una vez eres consciente de la situación, las emociones y tus pensamientos, pues estarás en disposición de responder en lugar de reaccionar. Y esto es lo que podemos recomendar a nuestra clase política, pero también os lo recomiendo a todos vosotros. En el momento que veáis que las emociones os dominen, debéis aprender a responder a partir de ellas y no a reaccionar, porque eso también, como sabéis, es caminar quieto. Seguimos. Well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets as you take your stand. Y bueno, llegamos rápidamente, pasan los 15 minutitos que ni me doy cuenta, y llegamos al final del podcast. Bueno, os quería plantear una reflexión que he colocado en las redes sociales y que yo también me la atribuyo y que creo que puede ir bien a todo el mundo, que bueno, dice lo siguiente: ahora que me escucháis, allí donde estéis, dejad la pantalla del móvil, mirad hacia lo lejos, cerrad los ojos si podéis, concentra tu atención en tu respiración, sintiendo cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. No tengas prisa. Siéntete agradecido o agradecida. Es una buena manera de empezar el año, ¿verdad? Y finalizamos el podcast de hoy y ya sabéis, caminarquieto.com, nos podéis seguir y recordar, camina, no te pares, camina quieto, párate. No son aspectos contradictorios, lo hablamos